Bienvenidos a Oasis TV, tu fuente de fe en el desierto de la vida. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos ustedes que nos permiten llegar hasta su habitación, hasta su casa o en cualquier lugar donde nos escuchen o donde nos vean. Y a ustedes también que nos escuchan a través del 1610 AM en la ciudad de Compton, en California, o en el www.radiovisionoriginal.com. Bienvenidos. Y entonces en esta hora te invito a que oremos juntos. Amén. Gracias te damos, Señor, por una bendición más que nos da de poder llegar hasta cada uno de estos fieles oyentes, Señor, de este programa, de este canal. Te doy gracias por cada uno de ellos y te pido especialmente por aquellos que están pasando por alguna necesidad que tú ya conoces, Señor. Solo puedo pedirte bendición y provisión para aquellos que en este momento están pidiéndote algo, Señor, porque les hace falta tal vez algo para comprar algo, para adquirir algo, Señor. Te pido que seas el proveedor para ellos. Por aquellos que están enfermos también, sé, Señor, su sanador para ellos. Aquellos que están desanimados, ayúdalos, fortalécelos y levántalos, Padre, en el nombre de Jesús. También, Señor, te pido y pongo en tus manos sus vidas y todas nuestras mentes y nuestros corazones para que estemos atentos a la voz tuya, al mensaje que tienes para todos nosotros en este día. Así sea, Señor. Sé propicio para todos nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, te invito a que te unas conmigo y cantémosle al Señor. Tu amor me enseña a danzar, a celebrar con el corazón y con danzas daremos gracias. Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Es el desbordar de un libre corazón y hoy te vemos, Dios. Callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, oh Dios, por tu grande gloria, Dios. Tu amor me enseña a danzar, a celebrar tu corazón y con danza daremos gracias. Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Es el desbordar de un libre corazón y hoy te vemos, Dios. Callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, Dios, por tu grande gloria, Dios. Es el desbordar de un libre corazón y hoy te vemos, Dios. Callar es imposible, que sea desbordar
Bendecimos tu nombre, Señor, y te agradecemos por tus bondades y por tus misericordias y por el privilegio que nos das de poder acercarnos delante del trono de tu gracia, donde encontramos misericordia, y también para adorarte y bendecirte, Señor. Gracias. El tema de hoy, la autoestima. Y también al final te invito a que le des un like si es que te parecen nuestros mensajes, para que así pueda llegar a más personas. Vayamos al libro de Romanos en el capítulo 12 y quisiera leer el verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. El tema de hoy es el autoestima. Y para eso quisiera leerte primeramente una definición que encontré ahí en el diccionario cuando dice acerca de la autoestima. Y dice que es la valoración o idea que una persona tiene de sí misma. Y nosotros sabemos que esto es bastante difícil porque lamentablemente todos nosotros en un momento determinado de la vida hemos pensado que valemos mucho o que valemos poco y nos hemos quedado ahí, ¿verdad? En esos extremos. Pero la palabra de Dios nos invita a saber valorarnos. Lamentablemente, el mundo también nos ha valorado muchas veces y ha deteriorado esa imagen que nosotros tenemos, ¿verdad?, de parte de Dios, porque nosotros lo hemos creído. Yo recuerdo de uno de esos dichos, esos refranes muy duros, muy feos, yo diría así, que decía, yo lo escuchaba allá en mi país, que alguien decía: cuánto tienes, cuánto vales. Nada tienes, nada vales. Es un dicho muy feo, como lo dije. Y lamentablemente hay gente que sí lo ha creído. Hay personas que creen esto, creen que no valen porque no tienen lo que otras personas tienen. Sin embargo, nosotros sabemos que todo lo que se adquiere aquí en esta tierra, ¿qué pasará? Aquí se quedará. ¿Por qué? Porque hoy podemos tener algo, pero mañana, ¿quién sabe? Y el día que partamos de esta tierra, ¿sabes? Aquí se quedará todo. Dice una historia que Alejandro Magno, el conquistador de muchas tierras y creador de un gran imperio, había dicho antes de morir que, él dijo que cuando lo enterraran, que sus manos salieran así de la mortaja. O sea que él quería que cuando lo llevaran por las calles al entierro, entonces ahí, que la gente no lo viera a él, sino que solo viera sus manos así vacías. Y sabes, así lo hicieron, dice la historia. Y sus más cercanos colaboradores explicaron la razón por la cual él pidió eso. Y él les compartió y les dijo que la razón por la cual él había pedido eso era para dejarle un mensaje a la gente. Para que la gente supiera que al final de todas sus conquistas, al final de toda aquella situación que pasó en la tierra para acumular riquezas y tener y construirse el gran imperio, al final de todo, sus manos terminaban vacías. Nada se llevaba consigo. Eso es entonces lo que Alejandro Magno pidió. Autoestima, o ese valor, regularmente así, digamos, humanamente hablando, lo adquirimos, lo definimos muchas veces en la niñez. Sin embargo, se puede deteriorar o cambiar, diría yo así, de acuerdo a las experiencias buenas o malas de cada persona a lo largo de su vida. Autoestima
baja o alta por acciones también o palabras de los padres, de familiares, de amigos, de los compañeros de la escuela o del trabajo, y aún así también por aquellas palabras que los maestros le dejan en la mente y en el corazón de sus alumnos. También por condiciones sociales o económicas de los padres. Eso queda grabado en la mente de una persona y cree que por la condición económica o el lugar donde nació o por los padres que lo engendraron, por eso él adquiere cierto valor. Si se nació de un rey, pues entonces, ¿verdad?, se cree lo más grande sobre la tierra. Pero si nació de una familia sencilla, humilde y pobre, cree que no vale nada. Digo entonces que la condición social o económica de los padres, ¿verdad?, hace que una persona pueda tener alta o baja autoestima. Un ejemplo de esto lo encontramos ahí en la Biblia, en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 9, el verso 2. Y dice así, hablando de Saúl, del primer rey de Israel, dice así: y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Esto era como el profeta y Dios mismo describía a Saúl. Pero Saúl creería en ese momento, cuando se escribía este libro, él se creía así como lo describen. Lamentablemente, él no se miraba así. Saúl no se miraba así, sino que pensaba de una manera diferente. Y lo encontramos ahí también en el primer libro de Samuel, en el capítulo 9, el verso 21. Y dice así, hablando Saúl ahora, dice así: Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Escuchamos cómo Saúl se miraba. Él creía, porque venía de una de las tribus más pequeñas de Israel. Además, sus padres, ¿verdad?, los miran de una manera como Dios no los miraba a ellos, ni a Saúl mismo. Dios describe a Saúl como un hijo ejemplar que era digno de ser el primer rey de Israel. Pero Saúl no se miraba así. ¿Cuántas veces hemos pensado como Saúl pensó de sí mismo? ¿Solo por la familia de donde venimos o por los padres que nos engendraron? Hay personas que se avergüenzan de la aldea o de la ciudad donde nacieron. Yo he escuchado personas que se avergüenzan de decir: yo soy de tal país. Lamentablemente, eso nos dice a nosotros que la autoestima de ellos está muy abajo, porque no aceptan, no se valoran el lugar tan hermoso o feo como sea donde nacieron. Yo creo que es importante que todos nosotros no nos olvidemos de dónde nacimos. En mi experiencia, yo hablo de dónde nací con toda libertad, con toda la gente. Yo les cuento a mis hijos, a la familia, a los hermanos de la iglesia, a todo el que me quiere escuchar, de dónde nací yo, de dónde vengo. Es más, las primeras cosas que hice fue llevar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, llevarlos a que conocieran la casa donde yo crecí, que vieran en el lodazal donde yo caminaba cuando era niño. Y no caminaba con zapatos, caminábamos ahí con mi familia descalzos.
Y no me avergüenza decir de dónde vengo, porque sé que mi valor no viene de donde yo nací. Mi valor viene, como lo vamos a ver más adelante, del Dios que me creó, que me formó a mí. De ahí viene mi valor. Muchas personas también se avergüenzan por sus padres, porque tal vez sus padres no fueron a la escuela. En algunos casos quizá ni siquiera la primaria terminaron. Yo en lo personal te puedo decir que mi mamá no sabía leer. Y yo no me avergonzaba porque ella no sabía leer. Pues sí, obviamente en su tiempo no tuvo la oportunidad de ir a la escuela. Pero sí era una mujer luchadora. Sí sabía dar el vuelto, como dicen allá en mi país, en Guatemala. Le daban un billete de cualquier cantidad y ella iba a cobrar 1 o 2 y ella daba bien el cambio. Sí sabía y luchó y se esforzó toda su vida para que nosotros saliéramos adelante. ¿Por qué me voy a avergonzar de ella? Es más, si Dios me permitiera una vez, es decir, otra vez nacer, yo escogería ese seno, esa familia. Y no me avergüenzo de ellos, ni de mi familia, de los que todavía están vivos. No me avergüenzo ni del lugar. Dios ha sido bueno con todos nosotros. El lugar donde nos permitió nacer no tiene que ser la clave para que nosotros nos creamos más que los demás o menos que los demás. El país donde nacimos, Dios lo escogió y eso basta. Por la ciudad donde crecimos, también Dios lo escogió y eso basta. Si tuvimos riquezas o no tuvimos o fuimos pobres, así Dios lo diseñó. Y eso no significa entonces que eso nos hace valer mucho o nos hace valer menos. La autoestima, entonces, algunas veces se puede venir abajo por accidentes. También hay personas que pasan eso por una mutilación de algún miembro de su cuerpo. También porque perdieron una pierna, porque perdieron un brazo, un ojo, una mano, y etcétera. Eso puede causar que una persona se sienta menos que los demás o se avergüence de sí mismo. Nosotros sabemos que hay hombres y mujeres también que incluso que han nacido sin brazos y sin piernas, nada más el puro pedacito, diría yo así. Pero sabes, han llegado a entender que aún así Dios tiene un propósito para ellos. Y Dios los ha usado para llevar esa palabra de aliento a aquellos que teniendo todo, su cuerpo completo, viven pensando que no valen nada, que no pueden hacer nada, que no pueden salir adelante. Y estas personas les han enseñado a muchos que sí se puede. Pero quiero ir a la palabra de Dios y quiero mostrar un ejemplo de una persona que era lisiado. Sin embargo, miremos aquí cómo se sentía él. Quiero empezar primeramente en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 4, el verso 4. Quiero hablar de este personaje, muy bonita la historia de él, pero triste a la vez. Mefiboset se llama él. Dice así, el segundo libro de Samuel, en el capítulo 4, el verso 4, y dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Esto entonces le pasó a este niño. Dice entonces la palabra que su nodriza o la persona quien lo cuidaba, quien estaba al cuidado de este niño, por salir corriendo, escapando, ¿verdad? Porque obviamente si se quedaban ellos pensaban que iban a perder la vida. Ella toma a ese niño y se va corriendo con él. Lamentablemente cae entonces el niño, ahí queda lisiado de sus pies. Cuando Mefiboset creció, el rey David, que fue el sucesor de Saúl, lo mandó a llamar
Y miremos aquí, cuando David lo mandó a llamar, cómo Mefiboset se miraba. Y dice así, lo encontramos nosotros también ahí en el segundo libro de Samuel, y quiero ir a leer el capítulo 9 y leemos del verso 1 al 8. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Un perro muerto como yo?, dijo Mefiboset hablando de él. ¿Te imaginas? Podríamos decir y argumentar: bueno, sí, Mefiboset tiene razón, es que él era un príncipe de la casa de Saúl y ahora está abandonado. Ahora tiene una situación difícil porque no tiene casa, no tiene dinero, no tiene nada prácticamente. Pero así se miraba Mefiboset, por su situación financiera, por su dolor de haber perdido a su padre, a su abuelo, que era el rey Saúl, por vivir prácticamente olvidado. Tal vez pensaba que ya todo estaba perdido. Tal vez se había amargado. La soledad en la que viviera tan intensa. Tal vez porque no tenía una casa propia. Dice la escritura que él vivía prácticamente arrimado ahí con esta persona. ¿Cuántas cosas pueden pasar por la mente de una persona en una condición como la de Mefiboset? ¿Cuántas personas se ven como él y muchas veces le echan la culpa a Dios? Sabemos que hay muchas personas que han tenido este mismo tipo de accidente como el de Mefiboset, y muchos de ellos han llegado a pensar que no vale la pena vivir, que sin sus miembros de su cuerpo no son nada, no valen nada, no pueden hacer nada, y que lo mejor entonces es quitarse la vida. Han llegado a pensar, y lamentablemente muchos de ellos lo han hecho. ¿Cuántos en este mismo momento tal vez se sienten con la estima baja por tal vez las circunstancias por las que están pasando? ¿Hay alguien que se siente así como Mefiboset por esas circunstancias difíciles por las cuales tal vez estás pasando? Por la pérdida de tu trabajo. ¿Perdiste tu trabajo en medio de esta situación difícil que está pasando cada uno de nuestros países? O tal vez por la pérdida o la partida de un miembro de tu familia, ya sea por la muerte o por separación, o tal vez por el divorcio.
¿Te estás sintiendo así como Mefiboset, que no valía la pena? Como decía él mismo, como un perro muerto. ¿Te sientes tal vez así? Tal vez te sientes así porque perdiste tu dinero. ¿Perdiste tal vez tu negocio? ¿Perdiste tu automóvil porque ya no pudiste pagarlo? ¿O tal vez perdiste tu casa porque ya no pudiste pagarla? ¿Sientes que no vale la pena, que no vales nada, que no eres nadie? Miremos lo que dice aquí la palabra. Encuentro entonces en estos dos casos, en el caso de Saúl y Mefiboset, en ambos casos ellos se valoraban o se autovaloraron por las circunstancias por las cuales ellos estaban pasando. Si decimos entonces que la autoestima es el valor que nosotros le damos a nuestra persona, entonces, ¿cómo hacemos para valorarnos? ¿De dónde viene ese valor? ¿Cómo hacemos para tener un buen balance de nuestra autoestima, como lo leímos al principio? Yo quiero entrar rápidamente y vamos a ver cómo podemos lograr esto en 5 pasos claves o puntos importantes para ayudarnos a encontrar ese balance, para que no te creas más que los demás, pero tampoco te creas menos que los demás, y cumplir lo que la Biblia dice, que nadie se sienta más ni menos, sino que encuentre entonces el balance. Lo veremos así en 5 puntos importantes a los cuales te invito a que le pongas atención. El primero es que se debe de reconocer la verdad de Dios. Acepta lo que Dios dice de ti. Acepta lo que Dios dice, quién eres tú y cuánto vales para Él, para Dios. Y yo quiero compartirte lo que dice la Biblia ahí en Juan capítulo 1, el verso 12, lo leemos y dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el verso 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Imagínate, solo por un momento, ¿de dónde venimos? Nacimos, claro, de nuestros padres, pero Dios fue el que nos creó, Él nos diseñó, somos almas, y cuando venimos al conocimiento de Él nos toma y nos hace así como ya éramos sus hijos. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Cuando partamos de esta tierra, tú y yo nos vamos a dar cuenta. Incluso hoy mismo, si leemos la Biblia, esta palabra, nos daremos cuenta lo valioso que somos para Dios. Y lo que ha construido aquí en la tierra se va a quedar cortito cuando veamos lo que Dios creó ahí en el universo para alguien como tú y como yo, que valemos muchísimo para Él. Eso dice la Biblia. También lo afirma ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 2, el verso 9 y 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado
misericordia. Tú y yo hemos alcanzado esa misericordia. Valemos mucho para Dios. Por eso lo dio todo por nosotros. Yo puedo decirlo así abiertamente. No eres y no somos un accidente. Fuimos creados con un propósito. Y Dios lo afirma en su palabra. En Isaías 44:2 dice así: así dijo Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Quiero hacer énfasis en esta frase de este verso 2. El que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Si Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, esa madre que con dinero o sin dinero, leyendo o no leyendo, con un título universitario o sin nada, Dios la escogió para que tú nacieras de ese vientre, para que yo naciera del vientre de mi madre. Pero Dios me formó y me creó, y dice que Él prometió cuando me estaba formando que Él me iba a ayudar todos los días de mi vida. Y eso es lo que me da el valor para enfrentar cada día lo que yo tenga que enfrentar. Y eso es lo que te va a ayudar también. Y quiero decirte que aunque muchas veces lo has ignorado, esa es la fuerza que Dios está ahí y te ha ayudado todos los días de tu vida. En Efesios capítulo 2, el verso 10, también nos dice así la palabra: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos hechura suya. Dios nos creó a su imagen y semejanza. El punto número 2, dije que íbamos a tratar 5 puntos para tener una buena autoestima, un balance. El 2 entonces es: decide amarte así como Dios te ama. El libro de Juan en el capítulo 4, el versos 10 y 11 dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Eso es lo que Dios dice. Tenemos que amarnos así como Dios nos amó. Claro, primeramente amar a Dios, pero también tenemos que amarnos a nosotros mismos. Y también a nuestros hermanos y hermanas, a nuestra familia, a nuestro prójimo, pues. Si una persona no se ama a sí mismo, entonces, ¿te imaginas qué va a creer? ¿Qué habrá en su corazón? No se va a guardar, no se va a cuidar, no va a cuidar ni su cuerpo ni nada. Pero Dios nos insta y nos llama a que también nos amemos y que amemos primeramente a Dios. El tercer punto que quiero compartir contigo también es: anímate a mejorar cada día. Y la primera cosa que deberíamos de hacer es hacer una evaluación de nosotros, una evaluación así bien sincera. Y ahí entonces identificar las áreas de tu vida o de nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Cuando nos evaluamos y miramos, yo creo que necesito una ajustadita ahí, ¿verdad? Una apretadita en esa tuerquita que se está un poquito ahí aflojando. Las cosas que hacemos, pues. Las cosas que decimos, cómo nos comportamos. Unas veces nuestras personalidades necesitan también ser ajustadas. Hay que evaluarnos, identificar entonces las cosas que necesitamos cambiar.
Pero después de que evaluamos, hay algo bien importante también que tenemos que hacer. Es trabajar en arreglar esos asuntos, porque la mayoría de nosotros sabemos que necesitamos hacer cambios, pero nunca empezamos a trabajar para cambiar, para hacer esos cambios. Tenemos que identificarlo, pero decidirnos a arreglar. Y luego entonces también aceptar lo que no puedes arreglar, porque hay cosas que no se pueden arreglar. Tal vez te preguntas, ¿y qué cosas no se pueden arreglar? Yo te puedo decir rápidamente un ejemplo. Tu pasado. Las cosas que hiciste, al menos que necesites pedir perdón o, ¿verdad?, ser perdonado. Esas cosas se deben de hacer, pero tu pasado ya no lo puedes arreglar. No puedes regresar a la película de tu vida y llegar a ese momento cuando cometiste un error o hiciste algo que te trajo consecuencias difíciles. Ya no puedes regresar, pero sí, ¿verdad?, puedes decir, acepto. Y sabes que algo bien importante es perdonarte por lo que hiciste. O pedir o buscar perdón también. Perdonarte a ti mismo por lo que hiciste. Y eso lo puedes hacer, ¿verdad?, buscando a Dios, llegando a su presencia y ponerte a cuentas ahí con Él. Entonces, tenemos que buscar el perdón, pero antes dije evaluarse y trabajar en hacer esos cambios y aceptar las cosas que sí se pueden cambiar y las cosas que no se pueden cambiar, soltarlas. Dejar el pasado, pedir la sabiduría de Dios para no volver a hacer lo mismo y vivir cada día de nuestra vida así, bien con Dios y con todos los que nos rodean. Es bien importante. Anímate a hacer esos cambios en tu vida. Dios te ayudará. Estoy seguro de eso. El cuarto punto que es bien importante también es: no te compares con nadie. Si te empiezas a comparar con los demás, seguro estoy que tu autoestima se va a ir para abajo, porque siempre habrá alguien que tiene más de lo que tú tienes o sabe más de lo que tú tienes. No debemos compararnos con nadie. Y tu papá y tu mamá, tú que tienes hijos, nunca compares a tus hijos con los hijos de tu vecino, de tu vecina. Incluso ni siquiera con los hijos de tus familiares cercanos. Porque tu hijo, sea quien sea, es único. No hay nadie como él o como ella. No compares a tus hijos con nadie. Tus hijos son los que Dios diseñó así. Claro, los puedes inspirar a mejorar cada día. Eso es buenísimo hacerlo. Pero no podemos estarnos comparando con los demás. Porque si también nos comparamos con aquellos que no tienen nada, nos vamos a creer más que ellos y entonces nos llenamos de orgullo. Y eso tampoco es agradable a Dios. Tenemos que entender que lo que la Biblia dice ahí en Romanos capítulo 12, quiero ir a que leamos juntos Romanos capítulo 12 y quiero leer del versos 3 al 5. Y mucha atención lo que dice aquí el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos y nos escribe a nosotros en nuestro tiempo. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros, los unos de los otros. Eso es lo que dice Dios. Tenemos que trabajar para tener ese balance y entender que no podemos creernos más que los demás, ni tampoco menos que los demás.
que todos tenemos un propósito y una función por la cual Dios nos envió acá. Tal vez aquella persona que tiene mucho dinero, Dios le dio esa función porque algo tiene Dios con esa persona. O a los que no tenemos muchas cosas, yo sé, Dios tiene también cosas buenas, hermosas y maravillosas para todos nosotros, para cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos de creerle a Dios y caminar todos los días con nuestra conciencia en paz con Dios y con todos los demás. No nos comparamos con nadie. Somos únicos. No hay nadie igual a nosotros. No hay nadie. Y todos tenemos una función que cumplir aquí en esta tierra. Quede bien claro entonces. Dice así el Señor, sino que piense de sí con cordura. O sea, que se evalúe, pues, y piense así con cordura, que no se crea más ni tampoco menos que los demás. Es bien importante. El último punto que quiero compartir acá es: no permitas que ninguna persona te valore. Esto es bien importante. Entonces, tenemos que creer solamente lo que Dios dice acerca de ti, lo que Dios dice acerca de mí. Como está escrito en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, el verso 5, Dios dijo así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dice entonces su palabra que si nosotros damos oído, abrimos nuestros oídos a la voz, a la palabra de Dios, a sus planes, entonces, y guardamos ese pacto, caminamos con Él, entonces Dios dice que seremos especial tesoro para Él. ¿Por qué dice? Porque la tierra misma le pertenece a Dios y todos le pertenecemos a Dios. Tanto aquel que se cree mucho como aquel que se cree menos. Todos somos hechura de Dios. Lamentablemente algunos escogen, ¿verdad?, sentirse más que los demás. ¿Y por qué no otros también, lamentablemente, ¿verdad?, se sienten menos que los demás? Pero la invitación de Dios es, entonces, que prestemos oídos a la voz de Dios. Nada más. Y por lo tanto, no permitamos que ninguna persona nos valore. ¿Sabes? Había un muchacho joven que pues tenía muchos conflictos, había creído que no valía nada, que nadie se preocupaba por él, se sentía solo, tenía muchos conflictos con su esposa, se habían recién casado y era la situación difícil. Pues él dijo un día: voy a ir a buscar ayuda porque me siento que no valgo nada. No tengo nada y no valgo nada. Y fue a buscar al sabio de la ciudad. Y cuando se encontró con el sabio de la ciudad, le dice: pues vengo porque, ¿sabe?, me siento mal, siento que no valgo nada, mis padres me dicen que no sirvo para nada, mi esposa también me dice que simple y sencillamente no sirvo también para nada, y quiero que me ayudes. Y el sabio, que era el que ayudaba, que prácticamente era el consejero de la ciudad, le dijo: sabes que en este momento lamentablemente no te puedo ayudar. Pero le dijo: pero ¿sabes qué? Te ofrezco algo. Le dijo: ayúdame tú a mí y luego yo te ayudaré a ti. Le dijo: pues vamos a ver. Y viene el sabio y entonces se quita de su mano un anillo y le dice: ve con este anillo y visita el mercado, está aquí muy cerca de la casa,
y empieza a ofrecérselo a las personas que están ahí en el mercado, pero no aceptes menos de 3 monedas de plata. Dice, oh, está bien, dámelo. Y se fue con el anillo, ¿verdad? Se subió a su caballo y se fue. Y llegando al mercado encontró a la persona que vendía los tomates, los jitomates, dicen los hermanos mexicanos, ¿verdad? Y entonces la persona que vendía los tomates le dice, no, pues joven, no, lo único que te doy son unos cuantos pennies o centavos. Dijo, no, ¿cómo va a ser eso? Mi maestro dice que no menos de 3 monedas de plata. Si yo fue con el que vendía las carnes, el carnicero, y le dice, pues le vendo este anillo. No, joven, pues yo lo que te puedo dar es qué sé yo, el valor de $1, ¿verdad? No, dijo, no. Y así visitó muchos lugares. Y de repente encontró a una persona que venía bien trajeada, con su corbata y todo. Dijo, este sí me lo va a comprar. Y le dice, te vendo este anillo. No es mío, pero me lo dio mi maestro, mi consejero. Y le dijo, ¿cuánto quieres? 3 monedas de plata. Estás loco, le dijo. ¿Cómo te voy a dar 3 monedas por ese tu anillo? Sí, mira cómo está. Y bueno, entonces no lo vendió. Regresó con su consejero, con el sabio de la ciudad, y le contó todo lo que había pasado y que no lo había logrado vender y que pues no le ofrecieron, que más que una persona le dijo que le podría dar 1 moneda de plata y un pedazo de otro material que no era muy valioso. Y entonces el sabio le dijo, ¿me puedes hacer otro favor? Sí, le dijo, mira, yo realmente necesito pagar una deuda y por eso te dije que pidieras por el anillo 3 monedas de plata, porque con eso yo solucionaba mi problema económico. Pero ve, le dijo, con el joyero de la ciudad y dile que te evalúe el anillo a ver cuánto nos daría él por este anillo. Con el joyero de la ciudad, dijo ese joven, sí. Pues dijo, pues voy a ir. Llegó con el joyero de la ciudad y cuando el joyero empieza a ver el anillo, entonces dice, oye joven, le dijo, dile a tu maestro que si necesita venderlo así urgentemente, lo más que yo le puedo dar por este anillo en este preciso momento son 70 monedas de oro. Y si tal vez espera un poquito más, a lo mejor le puedo ofrecer un poco más que 70 monedas de oro. Regresó rápidamente porque el sabio le dijo, lo que te ofrezca el joyero no lo vendas, solo quiero saber cuánto vale. Y viene el joven contento y le dice, sabio, ¿sabes qué? Le dijo, el joyero me ofreció no 3 monedas de plata, sino que 70 monedas de oro, que prácticamente es el equivalente a 300 monedas de plata. 70 monedas de oro, le dijo el sabio. Sí, le dijo. Sabe, le dijo. Eso es lo que te pasa a ti. Porque te dejas valorar por el inexperto, por la gente que no sabe nada de joyas. Así es que le dijo, búscate a un experto que te valore quién realmente tú eres. Y con esto termino. Tal vez todos necesitamos ir con aquel que sí nos valora. ¿Sabes? Que nosotros no somos simple y sencillamente un cuerpo. Somos un alma que es eterna, que vino de Dios y que tiene que regresar a Dios. Somos eternos y para Él valemos mucho. Lo que pasa es que, como el joven del anillo, se ha dejado implantar un valor por las personas que no se aman tampoco a sí mismos, que se sienten menos, y por eso también muchas veces te han querido hacer sentir a ti menos, porque eso así ellos mismos se valoran. ¿Por qué no vamos a aquel que nos diseñó? Porque Él sí sabe perfectamente nuestro
valor. Anímate. No eres lo que la gente dice. No vales lo que la gente dice, ni aun lo que tus padres te dicen. Tú vales muchísimo. Eres una joya para Dios. Somos una joya para el Señor. Dios te bendiga. Gracias, Señor, porque nos dejas saber que somos especiales y que para ti valemos muchísimo, porque así lo dice tu palabra. Y que nos amaste tanto, Señor, que fuiste capaz hasta de dar tu propio Hijo por todos nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a valorarnos, así como tu palabra nos enseña, que no nos creamos más que los demás, pero tampoco, Señor, menos que los demás, sino que así te oigamos a ti todos los días, cuando nos dices a nosotros que para ti, Señor, somos tu especial tesoro. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Eres especial para Dios. No sé dónde comienzas tú, no sé dónde termino yo. Mi entorno se llenó de ti y mi interior. Y mi manera de pensar y mi manera de sentir cambiaron al crecer tu amor dentro de mí. Y nada cambiaría, quiero estar así, muriendo cada día para verte en mí. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezcas y todos los días ser un reflejo de tu amor. Con el sonido de mi voz, el viaje emprenderé por ti. Mis pies me llevarán a donde quieras ir. Y todo lo que soy, Señor, mis planes y mi corazón, hoy giran a tu alrededor. Rendido estoy y nada cambiaría, quiero estar así, muriendo cada día para verte en mí. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezcas y todos los días ser un reflejo de tu amor. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezcas y todos los días ser un reflejo de tu amor.
eres mi entorno, eres mi vida, me iluminaste con